El sonido seco de la gubia mordiendo la madera se repetía como un latido, constante, preciso, casi hipnótico. Podías cerrar los ojos y sentir que estabas dentro de ese pequeño taller en Michoacán, donde el aire olía a polvo de cedro y a fe antigua. La luz dorada de la tarde se filtraba por una ventana alta, dibujando haces que iluminaban miles de partículas flotando, como si fueran estrellas atrapadas en un universo diminuto. Entre ese juego de luz y sombra, la figura encorvada de un hombre trabajaba con manos curtidas por los años, manos que conocían la madera como un médico conoce el pulso de un paciente. Era don Mateo, el último artesano de su aldea capaz de dar vida a una imagen sagrada con la misma devoción con la que otros rezan. Sus ojos, profundos y oscuros como tierra húmeda, seguían cada línea que tallaba, cada curva que nacía bajo la presión exacta de la herramienta. El mango de la gubia estaba gastado por décadas de uso, como si guardara en su madera el eco de miles de oraciones. Sobre la mesa, un bloque de cedro iba revelando lentamente un rostro femenino de facciones suaves y mirada compasiva, la Virgen de la Salud. No era un encargo cualquiera. Esta sería su última obra, y lo sabía. No porque la edad le pesara, aunque sus rodillas ya crujían como madera vieja, sino porque sentía en el alma que su ciclo como guardián de esa tradición estaba llegando a su fin. A sus espaldas, apoyado en el marco de la puerta, estaba Daniel, su nieto. 15 años, gorra negra volteada hacia atrás, camiseta amplia con un logo que don Mateo ni siquiera reconocía, y un celular en la mano que parecía pegado a su piel. Desde que había llegado para pasar las vacaciones obligado por su madre, no hacía más que mirar pantallas y poner cara de aburrimiento. Aquella tarde, sin embargo, algo lo retenía allí, observando en silencio. Tal vez era la música irregular pero hipnótica de las herramientas golpeando y deslizándose. Tal vez era la figura del abuelo, tan concentrada que parecía conversar con la madera. ¿De verdad alguien compra estas cosas?, preguntó Daniel, rompiendo el silencio con un tono que mezclaba curiosidad y burla. Don Mateo no levantó la vista. La gubia siguió su danza, arrancando una fina hebra de madera que cayó al suelo como una pluma. No son cosas, mijo, respondió con voz grave pero tranquila. Son promesas. Cada una tiene un alma, y una historia. Daniel soltó una risa breve, incrédula, y volvió a mirar su celular. Pero, abuelo, la gente ya compra todo hecho en fábricas. Más rápido, más barato. Sí, más rápido y más barato, replicó don Mateo, dejando por un instante la herramienta sobre la mesa, pero sin alma. Y sin alma, no sirve ni para rezar. Hubo un momento de silencio incómodo. El abuelo volvió a su labor y el sonido de la gubia llenó el espacio. Afuera, el viento movía las hojas secas y un perro ladraba a lo lejos. Dentro, el taller parecía un mundo aparte, un lugar suspendido en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de estantes con imágenes talladas en diferentes etapas: vírgenes, santos, ángeles, algunos terminados, otros a medio esculpir, todos con una expresión que transmitía paz. Daniel los miraba de reojo. Había algo extraño en esos rostros. No eran perfectos como las figuras de plástico que había visto en tiendas. Tenían una vida, una imperfección hermosa, como si en cualquier momento fueran a respirar. El golpeteo constante se interrumpió de repente. Don Mateo inclinó la cabeza, frunciendo el ceño. Con la punta de la gubia, trabajaba un pliegue delicado del manto cuando la herramienta resbaló y un fragmento se desprendió. El sonido fue pequeño, pero para el artesano fue un trueno. Sostuvo la pieza rota entre sus dedos, observándola como si fuera un tesoro caído al suelo. Sin esta pieza, no habrá milagro, murmuró, apenas audible. Daniel levantó la vista del celular. ¿Qué dijiste? Nada, hijo, nada. No, si dijiste algo, ¿milagro? ¿Qué tiene que ver un pedazo de madera con un milagro? Don Mateo lo miró, sus ojos brillando con algo que Daniel no supo descifrar. Esta madera fue bendecida antes de llegar aquí. No es cualquier trozo. Está ligada a la intención con la que se trabaja. Si falta, la imagen estará incompleta, y el corazón de quien rece ante ella también. Daniel frunció el ceño. No entendía del todo, pero tampoco quería seguir preguntando. Algo en el tono del abuelo lo hizo sentir que había entrado en un terreno que no se podía pisar a la ligera. El artesano dejó la pieza rota sobre un paño, con el cuidado con que se deposita una reliquia. El taller volvió a llenarse del olor a cedro, pero ahora parecía más denso, más cargado de algo invisible. La luz que entraba por la ventana había cambiado, era más suave, como si el sol también respetara el momento. Daniel, sin darse cuenta, se quedó observando los movimientos del abuelo. Ya no veía solo a un viejo tallando madera.
Veía a un hombre conversando con algo que él no podía ver, una fuerza que parecía guiar cada corte, cada pulido. Y mientras el sonido de la gubia volvía a marcar el compás, Daniel sintió por primera vez una pequeña fisura en su muro de indiferencia. No sabía por qué, pero no se movió de la puerta. En el pueblo, todos sabían que don Mateo no era un artesano cualquiera, era el último guardián de un oficio que había viajado de generación en generación, como una llama que nunca debía apagarse. Desde niño, sus manos habían aprendido a obedecer a la madera, a leer sus vetas como otros leen cartas sagradas. No había línea, curva o textura que él no pudiera interpretar. Su padre le había enseñado que no se trataba solo de tallar, sino de escuchar lo que la pieza quería ser. La madera te habla, hijo, solía decirle. Si la fuerzas, se rompe. Si la respetas, te revela lo que guarda. Y don Mateo había vivido siguiendo esa regla, convirtiendo cada encargo en un acto de fe. Sin embargo, los tiempos habían cambiado. Los jóvenes preferían trabajos rápidos, sueldos estables, y la vida en la ciudad. Sus 2 hijos, apenas cumplida la mayoría de edad, habían partido a Morelia en busca de mejores oportunidades, y jamás volvieron al taller. Al principio prometieron regresar para aprender, pero pronto las llamadas se llenaron de excusas. No hay tiempo, papá, el trabajo me consume, es que eso ya no deja dinero, papá, tienes que entenderlo. Y don Mateo entendió, aunque cada vez que escuchaba el eco de aquellas frases, sentía que un clavo frío le atravesaba el pecho. La soledad del taller se había vuelto costumbre. Los únicos visitantes eran algunos clientes fieles, en ocasiones, curiosos que querían ver al último maestro trabajando. Él nunca se quejaba, pero sabía que cuando su pulso ya no pudiera sostener la gubia, ese oficio moriría con él. Esa certeza era como una sombra que lo seguía, silenciosa pero constante. Aquella tarde, mientras la luz se filtraba en haces dorados, Daniel había dejado de mirar su celular y observaba con atención inusual. Veía cómo su abuelo se inclinaba sobre la mesa, cómo sujetaba la herramienta con una precisión que parecía imposible para unas manos tan curtidas. El sudor le perlaba la frente, pero no por cansancio, sino por concentración. Cada golpe, cada raspado, tenía un ritmo propio, como si siguiera una música secreta que solo él podía oír. Daniel rompió el silencio. ¿Y cuánto tardas en hacer una de estas?, preguntó, señalando con la barbilla la figura a medio tallar. Depende, respondió don Mateo, sin apartar la vista de su labor. Si es pequeña, unas semanas. Si es como esta, meses. ¿Meses?, repitió Daniel, incrédulo. ¿Y todo para que después la pongan en una iglesia y la gente ni sepa quién la hizo? Mijo, dijo don Mateo, levantando la mirada por primera vez, no importa que sepan mi nombre. Lo que importa es que, al verla, sientan que alguien los escucha. Que puedan arrodillarse y sentir que la Virgen está ahí, mirándolos, con paciencia y amor. La respuesta dejó a Daniel sin palabras. No entendía cómo alguien podía dedicar tanto tiempo a algo sin esperar reconocimiento. En su mundo, todo era inmediato, likes, comentarios, reacciones instantáneas. Lo que tardaba más de un par de minutos en generar resultado, simplemente no valía la pena. Y sin embargo, allí estaba su abuelo, dedicado a una obra que tal vez nunca firmaría, y lo hacía con una devoción que no cabía en ninguna pantalla. El joven recorrió el taller con la mirada. Había estanterías repletas de herramientas antiguas, algunas con mangos pulidos por décadas de uso. Sobre una mesa lateral, frascos de pigmentos en polvo esperaban su momento para dar color a las figuras. En un rincón, un crucifijo de madera oscura observaba la escena, como testigo silencioso. El aire estaba impregnado del aroma del cedro mezclado con resina, un olor cálido y terroso que se quedaba en la ropa y en la piel. Don Mateo interrumpió sus pensamientos. «Acércate, mijo. Mira esto». Le hizo un gesto para que se pusiera a su lado. Daniel obedeció, y por primera vez pudo ver de cerca el rostro que emergía del bloque. La expresión de la Virgen era serena, con una leve sonrisa que parecía esconder un secreto. Los pliegues del manto caían como si fueran tela real, y los ojos, aunque aún sin pintar, transmitían algo imposible de describir. Parece que, Daniel buscó las palabras, parece que te mira de verdad. Eso es porque lo hace, dijo don Mateo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Un silencio denso llenó el taller. Daniel apartó la vista, incómodo por lo que sentía. No quería admitirlo, pero aquella imagen, incompleta y todo, le provocaba una sensación extraña, como si de verdad lo observara desde algún lugar profundo. Don Mateo volvió a su trabajo, y el compás de la gubia contra la madera retomó su ritmo. Afuera, el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte,
tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Un gallo cantó a destiempo, recordando que en el pueblo el tiempo se medía distinto. En ese instante, algo se quebró, no en la madera, sino en el interior de Daniel, una grieta diminuta, pero suficiente para dejar entrar una luz que él no sabía que necesitaba. Y fue justo en ese momento cuando la tensión en el aire se volvió más palpable. Don Mateo hizo una pausa, como si hubiera escuchado algo que el resto no podía oír. Con la mano izquierda sostuvo la pieza, y con la derecha hizo un corte largo y preciso. El sonido fue limpio, perfecto. Y sin embargo, Daniel notó cómo los hombros del abuelo se tensaban. Aún no sabía por qué, pero estaba a punto de descubrirlo. El filo de la gubia se deslizó con aparente docilidad, pero en un suspiro torcido, la herramienta se atascó, vibró en la mano de don Mateo y resbaló hacia donde no debía. El manto recién insinuado se astilló en una curva mínima, un pliegue que apenas medía lo que la uña del pulgar. El sonido fue pequeño, seco, como el chasquido de una ramita. Y, sin embargo, el aire entero del taller cambió de temperatura. Don Mateo apretó los labios, la respiración se le quedó suspendida en el pecho, y por un instante el mundo se redujo a ese fragmento delicadísimo que rebotó en la mesa, patinó entre virutas y desapareció de la vista como si hubiera aprendido a volverse polvo. La luz de la ventana, dorada y oblicua, pareció volverse más pálida. Del patio llegó el ladrido lejano de un perro. Adentro, el silencio fue más denso que el olor a cedro recién abierto. Daniel dio 2 pasos, con el celular a medio bajar, sin saber si acercarse o quedarse quieto. Sentía, sin entender por qué, que había sucedido algo que no se arreglaba con control Z. ¡Ay, virgen!, susurró don Mateo, cerrando los ojos un segundo para contener la punzada en el pecho. No ahora. ¿Qué pasó, abuelo? Daniel habló más bajo de lo habitual, como si temiera romper algo invisible. Se quebró el pliegue del manto, dijo don Mateo, mirando la superficie con una mezcla de dolor y concentración. Era la voluta que cierra la caída de la tela sobre el hombro. No es grande, pero es la llave que une la luz con la sombra. Sin eso, no hay música en el manto. Bueno, pero, Daniel buscó entre su arsenal mental las soluciones rápidas del mundo moderno. Lo pegamos, ¿no? Tengo pegamento industrial en la mochila. Hasta puedo traer una resina. Queda fuerte, ni se nota. Don Mateo negó con la cabeza, despacio, como se niega a una herejía que no vale la pena discutir. No es nomás que no se note. Esta madera fue bendecida, mijo. Las fibras de este bloque guardan una sola intención, una sola oración. Si el pliegue no vuelve a su sitio, la oración se queda incompleta. Y si la sustituyes por otro trocito, la voz se quiebra. ¿Puedes cantar con la garganta cortada? La comparación, tan inesperada, dejó a Daniel sin réplica. Trató de quitarle gravedad al asunto con un gesto, pero los ojos del abuelo tenían esa firmeza calma que uno reconoce en los que han visto muchas cosas y ya no discuten por deporte. Se agachó, alumbró con la linterna del celular y empezó a buscar el fragmento donde creía haberlo oído caer. El suelo crujió bajo sus tenis, las virutas, tibias todavía, crujían como hojas secas. El rayo blanco de la pantalla barría la sombra entre las patas de la mesa, la alfombra de polvo, el borde de un saco de yute lleno de recortes. Nada. Don Mateo, con un quejido leve de rodillas viejas, se arrodilló también y, con la punta de un cepillo, separó montoncitos de aserrín con un cuidado ceremonial. Cayó aquí, segurito, murmuró, como si hablara consigo mismo y con la madera a la vez. Rebotó en la arista y, se escondió. La madera tiene esa maña, cuando no quiere que la encuentres, se hace silencio. A ver, yo checo acá, dijo Daniel, metiendo la mano bajo un aparador antiguo que guardaba frascos de pigmento. El polvo le llenó la muñeca de motitas que picaban, toqueteó hasta donde alcanzó, sintiendo clavos, una moneda vieja, una cinta seca, pero nada con la forma finísima del pliegue perdido. No está. ¿Seguro que se rompió solo eso? ¿No sería más fácil tallar de nuevo el pliegue entero? Más fácil, sí. Más verdadero, no, replicó don Mateo sin agresividad, con esa paciencia que solo tienen los que aprendieron a escuchar el tiempo. Mira, ven. Se incorporó con esfuerzo y le señaló, con la yema del índice, la curvatura donde la voluta quebrada faltaba. ¿Ves la línea? Nace aquí, en la clavícula, y gira como un río hasta perderse en la sombra. Ese trocito que se saltó sostiene el giro, sin él, el ojo se cae. Es como si te contara una historia y justo antes de la palabra más importante me quedara sin voz. Quien rece frente a ella no sabrá por qué, pero sentirá que algo se quedó colgando. ¿Quién rece? Repitió Daniel en voz baja,
distraído por la idea de que una imagen pudiera contar su historia con pliegues y sombras. Abuelo, neta, ¿sí crees que la gente siente esas cosas? No es que lo crea, dijo don Mateo, y sus ojos se suavizaron. Es que lo he visto. Hay cosas que se notan con los ojos cerrados. Siguieron buscando. Mover una silla, revisar las juntas del piso, pasar un imán improvisado por si el trocito tenía un clavo minúsculo, no lo tenía, sacudir un costal de harapos, revisar los bolsillos del delantal de don Mateo por si el fragmento hubiera saltado hacia donde nadie hubiera apostado. La tarde avanzó. La claridad dorada cambió a una luz más baja, como de té cargado, luego entró un frío finito por la rendija de la puerta. El taller, usualmente cálido como una cocina vieja, ahora estaba habitado por una inquietud que raspaba. Daniel detuvo la linterna sobre la superficie tallada. Había algo profundamente humano en esas marcas, el pulso del abuelo estaba ahí, su respiración hecha surco, la devoción convertida en geometría. Por primera vez desde que llegó, quiso proteger ese trabajo como si protegiera a algo suyo. Si no aparece, dijo después de un rato que les pareció una hora, yo te ayudo a hacer otro. O sea, me enseñas el corte, y entre los dos. Se calló porque se dio cuenta de que la propuesta ya la había desechado don Mateo antes de que la dijera. Perdón. No más quería ayudar. Ya estás ayudando, respondió el abuelo, y le puso una mano en el hombro con un cariño que no necesitaba palabras. Que te importe ya es ayuda. Se quedaron de pie, mirando el hueco diminuto donde faltaba la pieza, como si el silencio pudiera empujarla a salir de su escondite. Al final, don Mateo suspiró, tomó un paño limpio y cubrió la imagen con delicadeza. Caminó hacia un estante alto, bajó una botella pequeña con agua bendita y, con la punta de los dedos, humedeció la frente, el pecho y las manos. Luego, se acercó al crucifijo de la pared y alzó la vista. Madre, dijo muy quedito, con esa familiaridad reverente de quien habla con alguien de la casa, tú sabes que mis ojos ya se cansan y mis manos ya tiemblan de vez en cuando. Si esta pieza no quiere aparecer, dame paciencia para esperar. Y si es tu voluntad, muéstranos dónde cayó. No para que el trabajo quede bonito, sino para que quien te mire mañana encuentre descanso y no inquietud. Daniel se removió, incómodo con la sensación de estar en un terreno sagrado para el que no tenía palabras. No se burló, no hizo chistes. Se inclinó un poquito sin pensar, como hacen los que imitan un gesto que reconocen verdadero en otro. El taller se llenó de un silencio distinto, no pesado, sino hondo, como el de una capilla vacía en la que el aire mismo parece rezar. Tal vez fue la sugestión, tal vez el cansancio. Daniel creyó oler un aroma tenue a alcatraz y pan recién horneado. Parpadeó. Cuando volvió a enfocarse, el paño seguía cubriendo la imagen y nada más había cambiado. Mañana temprano seguimos buscando, dijo don Mateo, bajando la mano con la que había hecho la señal de la cruz. A veces las cosas aparecen cuando la noche se sienta y el día se levanta. La luz nueva tiene mañas. Apagaron la lámpara grande, solo quedó encendida una bombilla pequeña en la esquina, la de siempre, la que don Mateo dejaba como se deja una veladora, para que el taller no se quedara completamente solo. Cerraron la puerta y el chirrido de las bisagras les recordó que había pendientes prosaicos, como aceitar la cerradura y barrer mejor bajo el aparador. Caminaron por el pasillo hacia la cocina. La casa olía a frijoles recalentados y a tortilla de ayer guardada en servilleta. Don Mateo calentó un poco de café en la olla de peltre, y el vapor templó el ánimo. Daniel no quiso azúcar, cosa rara en él. Bebió un sorbo y notó, con un asombro tan tonto como íntimo, que el café sabía distinto cuando lo tomaba en esa cocina que parecía hecha de tardes. Abuelo, dijo al cabo, sin saber cómo ordenar la pregunta, ¿por qué dices que la madera fue bendecida? ¿La traen de la iglesia o qué? La bendijimos en la fiesta de la Virgen, explicó don Mateo, apoyando la taza con cuidado. No es magia. Es intención. Pedimos que lo que salga de ese bloque alivie a quien lo mire, que consuele a quien esté quebrado por dentro. Y te digo una cosa, no siempre funciona porque uno lo pida. Pero si uno pone el corazón en la línea se vuelve camino. ¿Y si no aparece la pieza? Insistió Daniel, quizá esperando que el abuelo se enojara y regresara al mundo práctico de las soluciones rápidas. Entonces habrá que escuchar qué quiere la madera ahora. Don Mateo sonrió apenas. A veces, cuando una historia se rompe, es porque tiene que nacer por otro lado. Subieron a los cuartos con esa quietud que anuncian las casas de pueblo cuando cae la noche. El ruido del mundo se apagó, solo algunos grillos y, a lo lejos, una radio mal sintonizada en casa de un vecino. Daniel se echó en la cama y miró el techo por un largo rato. Por más que quisiera,
No pudo volver a meterse al refugio de los videos y los mensajes. La imagen del pliegue faltante lo perseguía con una nitidez ridícula. Cerraba los ojos y veía la voluta como un anzuelito de luz, llamándolo. Pensó en la mano del abuelo cubriéndole el hombro. Pensó en la frase que te importe ya es ayuda. Se rió para adentro, sin sonido. ¿Desde cuándo se le metían esas cosas a la cabeza? No supo cuánto tiempo pasó. La madrugada tiene esa elasticidad que deforma todos los relojes. Volvió a escuchar el viento. Juraría que el olor de la madera había subido por las escaleras, metiéndose debajo de la puerta como un gato. Se sentó. Se puso la sudadera. Abrió la puerta con cuidado para no hacer rechinar la bisagra que delataba a cualquiera. Bajó descalzo, tanteando las escaleras con la planta de los pies, como si conociera la casa desde otra vida. Cruzó el pasillo y se quedó un momento frente a la puerta del taller. Detrás, la bombilla solitaria dibujaba un rectángulo tenue en el suelo. Daniel apoyó la frente en la madera, sin entrar. Algo dentro de él, que no sabía nombrar, le dijo que no era el momento. No había miedo, pero sí respeto, del mismo tipo que sintió cuando su abuelo habló con la Virgen como si le estuviera pidiendo un vaso de agua. Regresó a su cuarto, pero no se durmió enseguida. La noche, obstinada, se quedó con él, igual que el pensamiento absurdo de que un pedacito de madera podía cambiar el destino de una figura, y de quien la mirara. Y mientras dormitaba a medias, como hacen los que vigilan sin querer, la casa entera pareció inclinarse un poco hacia ese taller cubierto por un paño. Afuera, un gallo desubicado cantó antes de tiempo. En algún lugar, un perro respondió 3 veces y cayó. Al alba, el primer golpe de luz le pegó directo en los párpados. Daniel se incorporó antes de que el despertador del celular hiciera su ruido electrónico. Ni ganas tuvo de revisar notificaciones. Se lavó la cara con agua fría en la pileta, tragó un pedazo de pan duro y lanzó una mirada rápida al retrato viejo en la pared. El bisabuelo, con su bigote aprensado, sostenía una gubia idéntica a la del abuelo. Había una línea, pensó, una línea que venía de muy lejos y que de pronto le estaba pisando sin haberse dado cuenta. Bajó al taller a la par de don Mateo. El abuelo abrió, aspiró como quien saluda a un viejo amigo y destapó la imagen con el mismo cuidado con que se descubre el rostro de un enfermo dormido. El hueco seguía ahí, humilde y tercamente vacío. Daniel no se desencantó, al contrario, sintió una terquedad nueva encenderse en el pecho. Empezamos por el aparador, propuso, y ni él mismo se reconoció en la urgencia de su propio tono. Luego revisamos las grietas del piso con un alambre. Si no, desmontamos la mesa. Si tampoco, pues movemos el banco grande y sacudimos costal por costal. Pero hoy la encontramos, abuelo. Don Mateo lo miró con esos ojos que saben agradecer sin adornos. Hoy la encontramos, si quiere que la encontremos, dijo, sin ironía, con esa paz llana que había sostenido tantos inviernos. Puso la mano sobre el manto, debajo del pliegue roto, como si bendijera la ausencia. Y si no, que la luz nos enseñe otro camino. En ese instante, el campanario dejó caer 3 golpes, no los del mediodía, sino esos de la mañana que a veces se usan para avisar que alguien partió o que hay misa tempranera. El metal vibró el aire, y en la vibración Daniel creyó escuchar, por un segundo, la misma música secreta que guiaba la gubia. No dijo nada. Se inclinó, metió la mano bajo el mueble, respiró el polvo con la paciencia nueva de quien empieza a entender que hay trabajos que se hacen a la velocidad de la fe. Afuera, la luz recién nacida empujó la sombra de la puerta unos centímetros hacia atrás, como un telón que empieza a abrirse muy, muy despacio. Y la búsqueda, ahora de los dos, comenzó de veras. La mañana siguiente trajo un frío fino y una luz que parecía lavada en leche. El taller olía a polvo húmedo y a café recién colado que se colaba desde la cocina, y el aire tenía ese silencio atento que solo aparece cuando algo importante está por suceder. Tú podías sentirlo, como si el cuarto respirara contigo. Daniel llegó primero que el gallo sensato del vecino, empujó la puerta con cuidado para que no chirriara y se quedó quieto, escuchando el zumbido suave de la bombilla que había pasado la noche encendida como una veladora. Sobre la mesa, la imagen seguía cubierta por el paño, y el hueco diminuto del pliegue perdido parecía más grande de lo que era, como si la ausencia, cuando se nombra, creciera de tamaño. Don Mateo entró detrás de él, con paso calmo, y destapó la figura con ese gesto que se hace cuando se saluda a un enfermo, sin aspavientos, con respeto, como pidiendo permiso. Hoy no vamos a pelearnos con la sombra, dijo, ajustándose el mandil. Hoy la casa va a hablar. Y para que hable claro, hay que limpiar. No fue una frase al aire. Abrieron cajones, desempolvaron latas viejas de cera de abeja,
Ordenaron pinceles por grosor y recuperaron trapos que habían perdido su color original debajo de capas de acerrín. Daniel, que en la ciudad era alérgico a todo lo que no fuera su cuarto, se descubrió barriendo con paciencia que no conocía en sí mismo, sacando viruta por viruta de las esquinas con una espátula improvisada, pasando un trapo húmedo por las repisas para que el olor a madera saliera brillante otra vez. Don Mateo, sin prisa, iba narrando, no como quien da clase, sino como quien comparte pan. Mi padre decía que no puedes tallar si tu cabeza está llena de ruido. Por eso primero se limpia la mesa, luego el corazón. Se detuvo frente a un marco con una foto vieja, un hombre de bigote grueso, mirada seria, sosteniendo la misma gubia que hoy descansaba en el banco de trabajo. Aquí el abuelo te manda un saludo, sonrió, apuntando con la barbilla. Tenía un pulso que ni los doctores. A mí me enseñó a escuchar el no de la madera antes de que la madera se quejara. Daniel lo escuchaba con una atención que, el día anterior, habría considerado imposible. Si te lo contaran, no lo creerías. El mismo chavo que se desesperaba en una fila de 5 minutos, ahora podía pasar 20, 30 o 40 sin mirar el celular, siguiendo con la mirada como el paño quitaba una capa de polvo y descubría un color escondido. En el estante más alto apareció un cuaderno de tapas de cartón, amarillento, amarrado con un hilo. Don Mateo lo desató y lo abrió con manos reverentes. Eran bocetos a lápiz, líneas seguras de manos que ya no estaban, estudios de halos, pliegues de mantos, manos en oración, el trazo de ojos que miraban con misericordia. Mira esto, dijo don Mateo, pasándole el cuaderno. El bisabuelo copiaba manos todo el tiempo. Decía que en las manos está el cansancio y el consuelo. Si la mano está mal, la gente se queda inquieta. Si la mano descansa bien, el alma descansa también. Daniel pasó las páginas y una sensación extraña le dio un golpe en el pecho. Aquellas líneas eran humildes, sí, pero tenían una fuerza que no sabía nombrar. No eran bonitas en el sentido de catálogo, eran vivas. En un margen leyó un apunte escrito con letra apretada: la luz no cae, se ofrece. Cerró el cuaderno despacio, como si al cerrarlo pudiera mancharse los dedos de ese tiempo. Las horas se acomodaron como piezas que encuentran su hueco. Buscaron otra vez el fragmento con método de hormiga, primero la base de la mesa, luego las junturas del suelo con un alambre fino, después detrás de los botes. Nada. Don Mateo no se alteró. Hizo algo que a Daniel le pareció raro, le pidió que dejara el tema del pliegue quieto por un rato y se sentara a lijar el marco trasero, para que aprendas el sonido del sí. Daniel bufó por reflejo, pero se sentó. Tomó la lija como si fuera un volante y empezó a moverla con ansiedad de principiante. No, mijo, corrigió don Mateo, apoyándole la mano en la muñeca para marcar el ritmo. Suave, como si no quisieras molestar. La lija, como la gente, trabaja mejor si no la haces a gritos. Fíjate, circular, parejo, sin apurarse. El trabajo bueno no cansa, acompasa. Tú podías ver el cambio, aunque fuera chico. Los movimientos de Daniel pasaron de toscos a atentos, la presión se hizo uniforme, y en la madera apareció una textura que respondía a la caricia como responde la piel a un buen jabón. El muchacho se sorprendió del bienestar idiota que provoca ver brillar una superficie alisada por tus propias manos. Un callo le avisó que tenía dedos, una ampolla se le insinuó bajo el dedo índice y no le importó tanto como habría jurado. Cada tanto, don Mateo contaba una historia. El encargo que llegó para una procesión en Pátzcuaro, la vez que un retablo salió en peregrinación porque el santo no quería quedarse en una sola capilla, la ocasión en que un padre muy serio se quebró de llanto frente a una virgen recién pintada porque le recordó a su madre. Neta, abuelo, ¿de veras pasa eso? Preguntó Daniel, sin burla, solo con asombro. Más de lo que crees. Don Mateo sopló el polvo de una esquina y le guiñó un ojo. Los milagros tienen la maña de parecer casualidades cuando uno anda deprisa. Si te paras tantito, se notan. El mediodía llegó con campanadas lentas y el rumor del pueblo despertando del primer trabajo. Doña Lupita, la vecina, apareció en la puerta con una charola cubierta por un trapo floreado. Traje tamalitos de rajas, don Mateo. Y para el muchacho, que está flaco, dijo, mirándole a Daniel el alma por arriba del hombro. Dios se lo pague, doña, agradeció el artesano, y la mujer dejó el paquete sobre una mesita antes de persignarse frente a la imagen todavía incompleta. Ay, virgencita, ya casi, murmuró. Y cuídele las manos a este señor, que no hay repuesto. Cuando se fue, dejaron que el olor del maíz con salsa se mezclara con el del cedro, los dos comieron de pie, con prisa de taller, y esa comida supo a fiesta pequeña. Daniel pensó en su mamá, en cómo insistió para que conviviera con el abuelo.
Pensó que tal vez no era solo convivir, sino recibir algo que no cabía en fotos. Le dieron ganas de mandarle un mensaje, pero no lo hizo. Guardó el celular en el cajón de herramientas como se guarda un cuchillo que no se va a usar. A ver, ven, dijo don Mateo pasado el mediodía, con un brillo juguetón en los ojos. Hoy vas a agarrar la gubia por primera vez. No te me asustes, nomás siente. Daniel tragó saliva con un miedo ridículo, pensó en el pliegue perdido y en la posibilidad de quebrar otra cosa. Pero el abuelo colocó una tablita de práctica, marcó con lápiz una línea suave y le acomodó la mano como un instructor de baile. Así. El pulgar aquí, para que la guía seas tú. El filo muerde si no lo diriges. El corte no lo hace la fuerza, lo hace el ángulo. Respira. Eso, suelta el hombro. Ahora, entra. El primer surco fue torpe, con un zigzag tímido que a cualquiera le habría dado risa. Don Mateo no se rió. Asentía con la cabeza cada que la herramienta obedecía un poquito, corregía con 2 palabras cuando el gesto salía enojado. Daniel sintió, sorprendido, el placer animal de dominar 1 milímetro. La gubia vibraba en su mano como una cuerda de guitarra, el sonido cambiaba de seco a más lleno cuando el ángulo era el correcto. En un descuido, la punta le rebanó la yema del dedo y una gota de sangre coloreó el cedro. Tranquilo, dijo don Mateo, sin aspavientos, sacó un botecito de yodo, limpió, puso una cinta y sopló con un cariño que no usaba palabras. Ya te bautizaste. Todos dejamos sangre en la madera alguna vez. No más que no sea por prisa, ¿sí? Daniel sonrió, medio orgulloso, medio apenado. Volvió a entrar con la herramienta, ahora más humilde. Trabajo y respiro, respiro y trabajo. Afuera, el viento movía las hojas del naranjo y un olor a cáscara recién rota se metió al taller. El día se hizo largo de la mejor manera, uno de esos días que recuerdas con exactitud aunque no haya pasado nada importante. A media tarde, don Mateo sacó una cajita de metal abollada. Adentro, hilos dorados, pedacitos de hoja de oro para los detalles que, más tarde, darían al halo su brillo manso. Esto es para después, explicó. El oro no se usa para presumir, se usa para que la luz encuentre camino donde no lo hay. Por eso solo en los lugares precisos. Si no, ciega. Fue entonces cuando el abuelo, sin teatralidad, contó una de esas historias que se te quedan pegadas porque tiene la temperatura exacta de lo cierto. Habló de una mujer que llegó con un dolor que no se le quitaba con nada, se sentó frente a una virgen que apenas terminaban de colocar, y el dolor se fue como se va la lluvia cuando aseguran el tejado. No sé qué me hicieron, dijo la mujer. Nomás nos sentamos a respirar con ella, pensó don Mateo, pero no lo dijo. Los dos se quedaron callados un rato, como si esa historia necesitara su propio silencio para asentarse. La tarde, al hacerse oblicua, trajo de vuelta el misterio del pliegue perdido, pero ya no como una espina que desespera, sino como una pregunta que enseña paciencia. Daniel, sin que nadie lo obligara, volvió a barrer los bordes del aparador. Metió otra vez la mano en ese hueco donde el día anterior había sentido solo clavos y polvo, tanteó más hondo y sacó nada. No se frustró. Miró la imagen y, por primera vez, le habló sin burlarse de sí mismo. Si quieres que te termine bien, ayúdanos a encontrarlo, susurró, torpe, en voz tan baja que apenas él mismo se oyó. Nadie le contestó. Pero algo cambió adentro, un ajuste pequeño, como cuando el asiento del coche por fin queda en su punto. Se irguió, se limpió las manos en el mandil prestado y le pidió al abuelo que le enseñara a mezclar el sellador. Don Mateo, contento de esa sed nueva en el muchacho, explicó proporciones como quien comparte una receta de familia. El olor del solvente se mezcló con el del café de la tarde, lo abrieron para que no mareara y el aire fresco hizo tintinear una medallita de San José colgada en un clavo junto a la puerta. Daniel notó ese timbre y se quedó escuchándolo unos segundos, como si fuera una señal privada. Ya casi caía el sol cuando llegó el padre Ignacio a tocar la puerta, de paso a una visita de enfermos. Cruzó el umbral con la naturalidad de quien entra a una cocina amiga y se persignó frente a la imagen a medio hacer. ¿Cómo va la señora?, preguntó, sonriendo al ver el rostro en proceso. Con buena cara, dijo don Mateo, y ese buena cargaba más esperanza que dato. El sacerdote miró alrededor, notó el desorden ordenado de una limpieza en proceso y a Daniel con la gubia en la mano, con el dedito vendado que delataba su bautizo en madera. Le puso la mano en la cabeza, no en plan solemne, sino como lo hacen los tíos que aprueban. Ándale, muchacho, que ese oficio cura más de lo que parece. Se fue dejando una bendición que se quedó colgada en el aire como un perfume leve. La luz se volvió naranja y luego casi violeta. Don Mateo cubrió de nuevo la imagen,
El paño cayó sobre el manto incompleto con un respeto que ya le salía automático. Daniel acomodó herramientas, cerró frascos, dobló trapos. Se lavó las manos y vio que el agua salía teñida de un café ligero, como si también escurriera un día entero. En la cocina, partieron un pan de trigo y lo untaron con frijoles. La cena supo a descanso. Ya no hacía falta hablar mucho. Una paz rara, de esas que no se compran, se había sentado con ellos a la mesa. Antes de subir, Daniel volvió al taller a apagar la bombilla. No sé si fue la hora o la forma en que se quedó parado, pero juraría que la penumbra no era hostil. Todo lo contrario, parecía que el cuarto, por primera vez, lo reconocía. Tocó con la yema del dedo el borde del banco, rozó el paño como si tocara la frente de alguien dormido y se sorprendió a sí mismo diciendo una palabra que no usaba: gracias. Cerró despacio. En la escalera, la madera crujió con ese idioma casero que ya empezaba a entender. Esa noche, en la cama, sintió el pulso caliente de la ampolla y sonrió a oscuras. No miró el celular. En su cabeza, los pliegues del manto se ordenaban solos, armando un mapa que prometía un camino. No tenía certeza de nada, pero una intuición se le instaló donde antes le cabía el tedio. Quizá la pieza no se encontraba peleándola, sino preparando las manos para recibirla. Afuera, el viento movió apenas el naranjo y una hoja rozó la ventana con un sonido minúsculo, como un sí que todavía no se anima. Y tú, que escuchas esta historia, podías sentir lo mismo que él, que el cambio más grande a veces empieza sin que nadie se dé cuenta, con un chico que deja el teléfono en un cajón y con un viejo que limpia su mesa para que la casa entera, por fin, hable claro. La mañana amaneció con un cielo tan limpio que las campanas de la iglesia parecían colgar directamente del azul. El aire traía un frescor nuevo, como si hubiera pasado la noche filtrándose por hojas de naranjo y pasillos silenciosos. Daniel bajó las escaleras sin prisa, pero con un ánimo que no reconocía como suyo. Había algo en sus pasos, una especie de expectación sin nombre, como cuando sabes que algo va a pasar aunque no sepas qué. El abuelo ya estaba en el taller, con la puerta abierta de par en par para que la luz primera entrara sin pedir permiso. El olor del cedro era más intenso que de costumbre, como si la madera también hubiera despertado temprano. Hoy vamos a empezar por los rincones, anunció don Mateo, con esa voz que no preguntaba, sino que invitaba. A veces lo que buscamos está donde uno menos quiere meter la mano. El trabajo de esa mañana fue meticuloso. Daniel se agachaba, levantaba cajas, movía botes que parecían tener la misma edad que su abuelo, y cada vez que encontraba un clavo oxidado o un trozo de papel viejo, lo examinaba como si pudiera ser la pieza perdida. La paciencia que había ganado en los días anteriores lo sostenía. Ya no era el muchacho que quería resultados inmediatos, sino uno que entendía que a veces el tiempo se estira como una cuerda hasta tensarse lo justo. Don Mateo, mientras tanto, revisaba las juntas del piso, golpeando suavemente con el mango de la gubia para escuchar si alguna escondía un hueco. El sonido hueco era promesa, el sonido macizo, un no claro. El sol subió un poco más y la luz cambió de ángulo, iluminando zonas que normalmente quedaban en penumbra. Fue entonces cuando Daniel, barriendo bajo el aparador más viejo, vio algo que no encajaba, un destello mínimo, como un guiño metálico atrapado en el polvo. Detuvo la escoba, se agachó, y al inclinar la cabeza descubrió que el destello venía de un punto escondido muy adentro, casi pegado a la pared. Se tiró al suelo sin pensarlo, metió el brazo hasta el hombro, sintiendo que la manga se llenaba de acerrín, y palpó con los dedos un objeto pequeño, liso en unas partes y tallado en otras. Cuando lo sacó, el corazón le dio un golpe seco. Era un fragmento de madera, no mayor que una moneda grande, pero con una curva perfecta que coincidía con el pliegue que faltaba. La superficie tenía la misma textura y el mismo color que el resto del manto, incluso el borde roto encajaba visualmente con la herida que había quedado en la figura. Daniel lo sostuvo como quien encuentra un fósil o un amuleto, sintiendo que no era él quien lo había hallado, sino que la pieza había decidido dejarse encontrar. «¡Abuelo!», gritó, y su voz sonó distinta, llena de una mezcla de sorpresa y alegría que lo desbordaba. «Aquí está. La encontré». Don Mateo giró lentamente, como si quisiera alargar el momento antes de confirmar con sus propios ojos. Caminó hacia él, tomó el fragmento con las dos manos y lo examinó en silencio. No hubo un te lo dije ni un discurso, solo un suspiro largo, hondo, que parecía arrastrar años de peso. «Hijo, esto no es casualidad», dijo finalmente, con la voz baja, casi quebrada. «Es un regalo». Daniel sintió un cosquilleo recorrerle la espalda. No sabía explicar por qué, pero el taller parecía más luminoso, incluso el aire estaba más limpio. Afuera, un pájaro cantó con insistencia, y ese canto se coló en el momento como una firma invisible.
Don Mateo caminó hasta la mesa, colocó la pieza junto a la imagen y, con un gesto que parecía un rezo, la acercó al hueco del manto. Encajó como si nunca se hubiera separado. El abuelo y el nieto se quedaron mirándola en silencio, sorprendidos por la perfección del ajuste. ¿Ves, mijo?, dijo don Mateo sin apartar la vista. Uno no siempre sabe cómo ni cuándo, pero lo que es tuyo encuentra el camino de regreso. Pasaron el resto de la mañana limpiando el fragmento y preparando el espacio para fijarlo de nuevo. Don Mateo le explicó a Daniel que no era solo cuestión de pegarlo, sino de curarlo antes, como se cura una herida para que sane bien. Usaron una mezcla especial de resina y polvo de la misma madera, para que la unión no fuera una cicatriz visible sino una costura viva. Daniel observaba cada paso, repitiendo mentalmente el orden, sintiendo que ese conocimiento era un tesoro que se le estaba confiando. Mientras trabajaban, el abuelo comenzó a contarle la historia de esa madera en particular. Provenía de un árbol que había crecido en un terreno bendecido durante una procesión en honor a la Virgen de la Salud. No todos los árboles sirven para imágenes sagradas, decía, pero este tenía en su fibra una calma distinta. Lo habían talado con cuidado, agradeciendo antes de cortar, y cada pedazo se había usado para algo especial, un pequeño Cristo, un par de ángeles, y ahora, la Virgen que tenían frente a ellos. Daniel escuchaba con una atención que no había prestado nunca en la escuela. Sentía que no era solo un oficio lo que estaba aprendiendo, sino una manera de mirar el mundo, de entender que las cosas, y las personas, tenían tiempos y propósitos que no siempre se veían a simple vista. Cuando la pieza estuvo lista, don Mateo la colocó en su lugar y presionó suavemente. Hubo un instante en que el sol, atravesando la ventana, iluminó justo esa parte del manto, y el brillo fue tan natural que parecía que la madera se había encendido desde adentro. Daniel tragó saliva, y por un segundo tuvo la sensación de que la figura le devolvía la mirada con gratitud. Ahora sí, mijo, ya podemos seguir, dijo don Mateo, sonriendo. Pero esto que pasó hoy, guárdalo aquí, señaló el pecho. No es solo madera. Es un recordatorio. El resto de la tarde, Daniel trabajó a su lado sin mirar el celular ni una sola vez. Cada vez que pasaba la mano por el manto, sentía la unión invisible bajo sus dedos, como si el fragmento guardara un pulso propio. Afuera, el pueblo seguía con su ritmo, pero en ese taller había una sensación de plenitud que no cabía en palabras. Y tú, que escuchas, podrías jurar que lo que se unió ese día no fue solo un pliegue roto, sino dos vidas que empezaban a tallarse juntas. El fragmento, ya limpio y curado con esa mezcla precisa que olía a resina y a madera recién despierta, esperaba sobre un paño como un pequeño animal que por fin había encontrado un rincón tibio donde respirar. Don Mateo pasó el dedo por el borde con la misma delicadeza con la que se acomoda el pelo a un recién nacido y, sin apurarse, llevó la pieza hacia el hueco del manto. Daniel contuvo el aire, descubrió que había cosas que pedían silencio, no por protocolo, sino porque el ruido rompe la música. El ajuste fue tan exacto que no hizo falta presión. El fragmento entró como si, en secreto, hubiera seguido latiendo todo ese tiempo para recordar el camino de vuelta. Por un segundo, la luz que entraba por la ventana rebotó en la curva y el manto pareció moverse, no con el viento, sino con un pulso que no era de este mundo. El brillo no fue de espejo ni de barniz, sino de algo más blando, como de agua que encuentra cauce. No empujes, susurró don Mateo, sin apartar la vista. Déjala que se asiente sola. Daniel, con las manos a los lados del banco para domar la tentación de ayudar, sintió que en el pecho se abría un espacio raro, una mezcla de emoción y calma que se parecía, peligrosamente, a la gratitud. Don Mateo, con un pincel finísimo, acercó una resina apenas tibia a la juntura, la gota se estiró, dudó un instante, y luego corrió en una línea perfecta que parecía trazada por alguien con mejor pulso que cualquier pulso humano. Ni goteó ni manchó, se volvió invisible justo cuando debía. Afuera, el viento hizo sonar las hojas del naranjo y, por la puerta entreabierta, entró un rumor que trajo consigo un perfume leve, imposible de negar, alcatraz fresco con un recuerdo de pan recién salido del comal. Daniel levantó la cabeza, buscando la fuente, convencido de que alguien había pasado con flores. No había nadie. El aroma, en vez de disiparse, se acomodó en el taller como se acomoda una visita querida a la que no hace falta anunciar. ¿Lo hueles?, preguntó a media voz, como si temiera espantarlo. Sí, dijo don Mateo, y en ese sí cabían años de oraciones respondidas con discreción. A veces ella llega así. El reloj viejo de pared, que llevaba meses atrasado y necio, dio un golpecito seco, como si hubiera decidido ponerse al corriente sin pedir permiso. Daniel miró hacia allá y, por un instante, le pareció ver que la aguja se acomodaba sola, se rió para adentro, por miedo a estar mirando demasiado. Volvió al manto.
El borde donde antes había una ausencia ahora era una continuidad tan fina que la yema del dedo la pasaba sin tropezar. Don Mateo alisó con un paño, cerró los ojos y respiró hondo, como quien bebe agua después de una travesía larga. No hubo discurso, ni gesto teatral, ni intento de explicar lo que se cae de maduro, solo esa manera de asentar el alma que tienen los viejos cuando comprueban que la confianza, al final, sostiene. Trabajaron un buen rato en silencio, cada uno en su orilla, como si temieran que una palabra mal puesta pudiera destejer lo logrado. Daniel fue mezclando el sellador con el cuidado propio de quien ya aprendió que la proporción importa porque cada exceso tiene su castigo. Don Mateo repasó con gubias minúsculas la caída del manto, no para corregir, sino para agradecer. En la esquina, el cuaderno de bocetos quedó abierto por una página donde el bisabuelo había escrito, con letra apretada, «La luz no cae, se ofrece». Una brisa sin corriente pasó y apenas levantó la hoja siguiente, como quien tantea si vale la pena seguir leyendo. Daniel la sostuvo con la palma, y la hoja obedeció, mansa. «Abuelo», dijo por fin, acomodando el frasco de resina como si devolviera una reliquia a su sitio, «cuando dijiste que sin ese trocito no había música, ya entendí a qué te referías. No es nomás ver. Es oír con los ojos, ¿no?» «Ándale», sonrió don Mateo, y el brillo que se le hizo en los ojos no fue por la luz. «Oír con los ojos y, si se puede, con las manos». Se acercó entonces algo tan pequeño que, de no haber estado el corazón dispuesto, se habría ido sin testigos. Un colibrí cruzó el umbral, se sostuvo en el aire un instante frente al halo apenas insinuado y trazó un arco rápido que dejó, no un sonido, sino una vibración finísima, como si alguien hubiera tocado una cuerda que no se ve. Daniel abrió la boca, fascinado. El colibrí se fue tal como vino, sin pedir permiso. No era un signo enorme, era un guiño de los que uno reconoce cuando ya decidió creerle a la vida. Don Mateo no comentó. Nomás se santiguó con discreción y siguió. Fue entonces cuando Daniel sintió el escozor leve de la herida en la yema, la del día anterior, se quitó la cinta para limpiarla y se quedó viendo la piel. No estaba cerrada como por arte de magia, no era eso, pero había cicatrizado más de lo que él esperaba para tan pocas horas, un borde limpio, sin inflamación. Lo volvió a tapar y se rió solo de su propio pensamiento, no exageres. Y sin embargo, el cuerpo entero le pedía un gracias, uno chiquito, sin cohetes. Se le ocurrió decirlo en voz baja, y al pronunciarlo se dio cuenta de lo poco que había dicho gracias en su vida por cosas que no podía poner en una lista. El resto de la mañana trabajaron en lo que venía. Don Mateo explicó el plan de capas que transformarían la madera en rostro, habló de veladuras, de cómo un color muy diluido, puesto 10 veces en la misma dirección, podía construir una profundidad que ningún brochazo orgulloso lograría de golpe. Habló de dejar secar hasta que el aire diga y no hasta que el reloj mande. Habló del oro como ruta para la luz, no más aquí y acá, donde no ciegue. Daniel anotó mentalmente cosas que nunca había pensado, que la paciencia tiene sonido, que la fe tiene oficio, que la belleza se hace con repeticiones humildes más que con gestos grandotes. Cada tanto, una campana a lo lejos marcaba los cuartos de hora, y él agradecía que alguien, en otra parte, contara el tiempo con metal y no con pantallas. A mediodía, la vecina pasó a dejar unas tortillas envueltas en un trapo y un puñito de sal. Al cruzar el taller, sin saber nada de fragmentos ni de colibríes, se detuvo frente a la imagen y bajó la cabeza un segundo, una reverencia espontánea como las que se hacen cuando uno entra a una cocina donde huele a pan. «Está bonita», dijo nomás, y esa palabra, bonita, les cayó como bendición doméstica. Comieron de pie, rápido, y la tortilla con sal supo a fiesta sin fotos. Daniel tragó y miró la mesa, la herramienta, la curva ya cerrada, se sintió en casa. Por la tarde, cuando el sol se inclinó y la luz se hizo más larga, don Mateo decidió que era momento de probar la primera veladura en el manto. Preparó el pigmento acuoso con mano de músico. El color apenas era color, un susurro azul verdoso que la madera recibía sin perderse. Poquito, y otra vez, poquito, y otra vez, dijo, marcando el gesto con la mano. Daniel sostuvo el soporte, cuidando de no respirar encima. El pincel rozó, apenas tocó, y el pliegue cobró un peso que no tenía. No era magia en el sentido de los trucos, era obediencia entre materiales que se respetan. La unión del fragmento desapareció del ojo y se volvió, por fin, historia entera. Fue entonces cuando sucedió lo que, si lo cuentas, muchos llaman casualidad. Don Mateo, que a veces sufría en la muñeca un dolor frío en las tardes, se detuvo, flexionó la mano como quien revisa un engranaje y, sin mirar a nadie, volvió al trazo con una soltura que no llevaba días, sino meses esperando. Daniel lo notó, claro que lo notó, porque llevaba horas mirándole los gestos como quien aprende un idioma. No dijo nada.
A veces agradecer es quedarse callado para no hacer ruido en el cuarto donde algo se repara. Cayó la tarde de lleno. El olor a alcatraz y pan se había vuelto, ahora sí, simplemente el olor de la madera tibia, y la luz última se estrelló en el halo con un reflejo manso, como de lámpara encendida en un cuarto bueno. Don Mateo bajó el pincel, tapó el frasco y cubrió la imagen con el paño, no por esconderla, sino por concederle el sueño de los trabajos que deben asentarse. Se quedó con la mano encima un momento, cerró los ojos y habló sin mover los labios: «Gracias». Daniel, al verlo, imitó el gesto. No sabían a quién se lo decían, exactamente, o si sabían, pero no necesitaban discutirlo. «Abuelo», rompió el silencio Daniel, con la voz ronca de tanto guardar, «¿mañana me enseñas a preparar yo la veladura? Quiero hacerlo bien. No quiero nomás ayudar. Quiero aprender. Mañana, y pasado, y los días que haga falta», dijo don Mateo, y la sonrisa que le vino no fue de orgullo, sino de alivio. «Lo único que te pido es que no tengas prisa. Aquí lo único urgente es el respeto». Apagaron la lámpara grande. La bombilla pequeña quedó, otra vez, como una luciérnaga doméstica velando la mesa. Antes de irse, Daniel regresó y pasó los dedos por el borde del banco, por la pata de la mesa, por el asa de la gubia que ya no le daba miedo. Se descubrió diciéndole a la madera hasta mañana, y no se sintió tonto. Subió las escaleras con la sensación en el pecho de quien ha hecho ejercicio y, en vez de agotarse, se llenó. En la cama, por primera vez en mucho tiempo, el sueño lo encontró a él, no al revés. Esa noche no hubo sueños de colores ni apariciones cantadas. Hubo, en cambio, un descanso limpio, de esos que traen la certeza humilde de que algo, sin ruido, se acomodó en su sitio. En la madrugada, una llovizna fina besó los techos, nadie la había anunciado, y el patio amaneció con olor a tierra mojada. Cuando Daniel abrió los ojos, supo, sin revisar relojes, que el día siguiente lo estaba esperando ya no como un trámite, sino como una cita. Y tú, que hasta aquí lo acompañas, podías sentir lo mismo, que el milagro, cuando es de verdad, suele caminar descalzo para no despertar a los incrédulos. Huele a pan y a flor, entra y sale como un colibrí, enciende una lámpara al fondo del pecho y se queda ahí, discreto, sosteniendo de dentro hacia afuera lo que, por fuera, empieza a tener forma. La jornada siguiente comenzó con una claridad que parecía hablar más bajo que de costumbre. No había estridencias, había, en cambio, un orden nuevo, una respiración pareja que desde la puerta del taller se te metía a los pulmones y te pedía quedarte. Daniel llegó con el cabello todavía húmedo, sin gorra, con la curita de la yema cambiada y una decisión muda en la espalda. Hoy no venía a ayudar tantito, venía a aprender. Don Mateo ya tenía la mesa limpia, los frascos cerrados, las gubias alineadas por tamaño como si fueran una familia que se presenta en fila. La imagen, bajo el paño, aguardaba como aguarda un paciente que confía en quien lo atiende. Cuando destaparon, el manto parecía distinto, no porque hubiera cambiado, sino porque los ojos que lo miraban ya no eran los mismos. Tú podías percibir ese antes y después sin que nadie te lo subrayara. La pieza encajada el día anterior se había vuelto una certeza, y las certezas tienen la buena costumbre de abrir espacio para lo que sigue. Hoy te vas a ganar tu primera curva, anunció don Mateo con un brillo travieso, de maestro que por fin suelta la cuerda. Nada de nomás ver. Aquí se aprende con las manos. Colocó frente a Daniel una tablilla de cedro hermana de la del manto. Con lápiz, trazó una línea que nacía con humildad y se perdía en sombra, apenas una insinuación digna. Luego, le puso en la mano una gubia mediana, el filo afilado de madrugada, y acomodó los dedos como quien enseña a un niño a sostener un violín, pulgar guía, muñeca floja, hombro abajo. Daniel respiró, el gesto, que antes le parecía ceremonia, ahora era herramienta. Entró. El primer corte dejó un surco que no era bonito ni presuntuoso, honesto. El sonido fue tímido, un ra que se partió al final. Don Mateo asentía sin hablar, corrigiendo con la yema de un dedo el ángulo, la presión, la lectura de la veta. Cuando la herramienta se atascó, no hubo regaño. Cuando vibró en falso, hubo una pausa y una escucha, no con las orejas, con la palma. Daniel cerró los ojos 2 segundos y volvió a entrar. La madera respondió como responden las cosas que, por fin, son escuchadas. No eran proezas para presumir, eran milímetros que empezaban a obedecer. A media mañana, el abuelo le dio su primer encargo real, chiquito en tamaño, grande en responsabilidad, una estrellita de 8 puntas en el extremo del manto, justo en el lugar donde la luz suele perderse si no se le da un pretexto. Es símbolo de guía, explicó, abriendo el cuaderno de bocetos por una página donde el bisabuelo había dibujado 7, cada una distinta. No se trata de hacerla perfecta, se trata de que respire.
Si te queda soberbia, ciega, si te queda tímida, nadie la oye. Tiene que ser estrella, no estrellita en pose. Daniel tragó saliva como quien se traga un orgullo viejo. Tomó la gubia fina, dibujó la cruz guía, marcó los brazos diagonales y midió con el ojo la simetría posible. La punta entró bien, pero el segundo brazo tembló un poco y el tercero salió voraz. La cuarta punzada fue demasiado profunda y el filo, traicionero, mordió un poco más de lo debido. Retiró la herramienta con esa vergüenza que nace cuando crees haber arruinado una cosa irreparable. Don Mateo no se lanzó a rescatarlo, le puso una mano en el hombro y murmuró: «Respira, mijo. No quieras domar la estrella con la boca. Deja que la mano diga. Si muerde, es porque empujaste en no. Busca la veta que te está diciendo sí». Volvió a entrar, ahora como se entra a la cocina de otro, pidiendo permiso. La quinta y la sexta punta nacieron modestas, pero con dignidad. La séptima encontró una curva y la octava se acomodó para cerrar el círculo con una gracia que Daniel no hubiera sabido imitar ni con suerte. Cuando levantó la gubia, no tenía una estrella de catálogo, tenía una pequeña conversación de 8 voces que, juntas, alumbraban. El maestro hizo ese ruido que hace la gente de oficio cuando aprueba de veras, una ja apenas audible, una media sonrisa que sabe a pan bien horneado. «No le metas más», dijo. La belleza también sabe cuándo detenerse. El aprendizaje no venía solo de la herramienta, venía también del tiempo. Don Mateo, que conocía los ojos cansados de tarde y las muñecas quejosas, supo cuándo cambiar de tarea para que el cuerpo de Daniel no confundiera disciplina con maltrato. Le enseñó a mezclar una primera veladura de sombra que se aplicaría días después, y el muchacho descubrió que, en pintura, menos también suele ser más. Le mostró cómo se prepara la hoja de oro, no como trofeo, sino como rastro. Hicieron una prueba en una tablilla y Daniel quedó hipnotizado por la manera en que el metal pedía silencio y pulso. Si soplabas fuerte, volaba; si lo mirabas con soberbia, se te pegaba al dedo y se rompía en humillación. «El oro no soporta la prisa», dijo don Mateo. «Y el que no soporta la prisa aprende mucho». Antes de comer, el celular de Daniel vibró con insistencia en el cajón de herramientas. Miró a don Mateo como pidiendo permiso. El viejo asintió. Era su madre. «¿Cómo vas? No te aburres. Ya te regresas el domingo». El muchacho miró la estrella, la curvita practicada, las manos con polvito de cedro pegado a las líneas de la palma. No quiso mentir ni quiso herir. Dijo: «Voy bien, ma. Creo que me quedo unos días más. El abuelo me está enseñando algo bonito». Del otro lado hubo un silencio que él reconoció, ese segundo en que una madre entiende que su hijo cambió 1 milímetro de lugar. «Haz lo que te haga bien, mijito», respondió al cabo. «Y dile a tu abuelo que gracias». Cuando colgó, Daniel volvió a guardar el teléfono y notó que no lo hacía con obligación, sino con alivio. El cielo se nubló entrada la tarde, un vientecito frío se metió por la rendija de la puerta como esas noticias que no traen drama, pero que mueven los muebles. Don Mateo encendió una lámpara adicional por si la luz flaqueaba. El taller, bajo esa claridad nueva, parecía una iglesia pequeña, de esas donde huele a cera y a madera cansada. Daniel, que ya había lustrado un marco y lijado 2 bordes sin quejarse, dijo algo que a la mañana le hubiera salido imposible. «¿Me dejas intentar los pliegues finos del borde? No más un poquito, y si la riego, paro». El abuelo no le aplaudió la valentía ni le dio una conferencia sobre confianza. Le prestó una gubia con un mango oscuro, alisado por generaciones, que guardaba una marca a fuego con 3 letras, JMG. «Era de tu bisabuelo», explicó. «Si te tiembla la mano, acuérdate de su pulso. No para copiarlo, para respetarlo». El primer intento de pliegue fino fue un pequeño desastre, la herramienta entró con hambre y el trazo se comió la curva que debía sugerir, no gritar. Daniel retiró la gubia, molesto consigo mismo, tentado a culpar el filo o el clima. Apretó los dientes, respiró por la nariz y volvió a escuchar. La veta decía no en ese ángulo, sí si la atacaba de lado. Cambió la muñeca, bajó el codo, dejó de apretar. El trazo siguiente fue otra cosa. La madera pareció entregarse con gratitud y el pliegue nació que ni pintado, ventilando el borde como ventila una cortina cuando se abre una ventana apenas. Don Mateo asintió con un eso que no necesita más letras. Casi al cerrar la jornada, una nube apretada descargó la primera lluvia en semanas. Golpeó el techo como una marcha y el taller se llenó de ese olor que los libros no alcanzan a describir del todo, tierra mojada con madera tibia. La luz eléctrica, caprichosa, se fue y volvió 2 veces y, a la tercera, decidió quedarse afuera.
Don Mateo sacó 2 velas de un cajón y las encendió sin ceremonia. La llama movió sombras en la pared y el crucifijo pareció inclinarse para oír mejor. Trabajaron unos minutos a la luz de vela y Daniel pensó que a veces la oscuridad justa ayuda a ver lo que la luz directa distrae. Le sorprendió que el pulso no le temblara, que, al contrario, se hubiera afinado como se afina el oído cuando uno se queda sin ruido. Hasta aquí, dictó el maestro cuando notó que la tentación de seguir podía arruinar lo ganado. La madera, como la gente, necesita dormir. Cubrieron la imagen, la tela bajó distinta, como si acariciara, y no solo tapara. Antes de irse, don Mateo sacó del estante un pañuelo de algodón con bordes gastados y, envuelta en él, una gubia más chica, con el mango claro. Se la puso a Daniel en las manos, no a modo de herencia solemne, sino de préstamo exigente. Mañana la vuelves a dejar donde mismo, dijo. Hoy te llevas el peso y la promesa. No es un souvenir. Es para que te acuerdes de que ya te tocó. ¿Me tocó qué? Preguntó Daniel, y la pregunta no fue para ganar tiempo. La responsabilidad, contestó don Mateo, sin adornos. Ser aprendiz no es venir a pasarla bien. Es aceptar que vas a echar a perder, vas a corregir, vas a cansarte, y aún así vas a volver a entrar con respeto. Subieron la escalera en silencio, con las velas en los dedos como monjes torpes. En la cocina, improvisaron una cena de tortillas tostadas con queso, comieron mirando por la ventana el rastro de la lluvia chiquita persiguiéndose en el vidrio. Daniel quiso hablar del día, de la estrella, de la llamada de su madre, del pliegue que por fin obedeció, de la gubia heredada, no hizo falta. A veces el cuerpo habla mejor que la boca. Él se enderezó en la silla como quien, sin darse cuenta, deja de encorvarse sobre sí. Don Mateo lo notó y sonrió apenas, como quien marca en su cuaderno mental la fecha de un crecimiento. Esa noche, el sueño llegó con un cansancio bueno, ese que no lastima. Y, sin embargo, antes de dormirse, el muchacho se quedó mirando la herramienta en la mesita, envuelta en el pañuelo de algodón como se envuelve un recuerdo para que no se maltrate. La tocó con la yema sana y sintió el pequeño relieve del mango, las marcas que otros dedos dejaron. No hubo voces ni apariciones, hubo una certeza que se pareció a un juramento sin firma: mañana vuelvo. Mañana entro mejor. Afuera, algún grillo reanudó su música después de la lluvia, y tú podías jurar que la noche entera, diligente y discreta, afinaba también una cuerda invisible en la casa para que al día siguiente, cuando el paño volviera a levantarse, el aprendiz que ya era aprendiz no tuviera dudas de dónde poner la mano, de cómo sostener el pulgar, de qué palabra escuchar primero cuando la beta hablara. Porque ese día, sin nadie anunciarlo con campanas, la tradición había dado un paso, no hacia atrás, no hacia el museo, sino hacia adelante, hacia ese lugar secreto donde las manos nuevas, cuando se rinden a un oficio viejo, vuelven a poner al mundo en su sitio milímetro por milímetro. Y eso, para quien sabe mirar, vale más que cualquier milagro con cohetes. La mañana de la entrega amaneció con una claridad distinta, como si el cielo hubiera decidido estrenar un azul más profundo solo para ese día. Daniel se levantó antes de que el gallo del vecino cantara, y lo hizo sin que nadie lo llamara. Ya no era el adolescente que se arrastraba fuera de la cama con pereza, ahora sus pies parecían saber a dónde ir antes que su cabeza. En la cocina, el café burbujeaba en la olla de peltre y el aroma se mezclaba con el de las tortillas que don Mateo calentaba sobre el comal. Hablaron poco durante el desayuno, no por frialdad, sino porque el momento parecía pedir silencio, como si cualquier palabra pudiera desgastar la energía que guardaban para lo que vendría. El taller estaba impecable. La imagen, bajo el paño, aguardaba como una novia antes de salir al altar. Don Mateo se lavó las manos con agua fría, la secó en un paño limpio y se persignó antes de acercarse. Daniel imitó el gesto, y cuando el abuelo levantó el paño, la luz de la mañana cayó sobre la Virgen como si la hubiera estado esperando. El manto, con sus pliegues completos, parecía respirar. El rostro, sereno y cercano, tenía esa expresión que no es sonrisa ni seriedad, es algo que abraza sin tocar. El halo, trabajado con veladuras y apenas un toque de oro, captaba la luz de manera suave, como si no quisiera deslumbrar, sino guiar. Hoy viaja, dijo don Mateo con un suspiro. Y ya no es mía, ni tuya. Es de quien la necesite. Prepararon una mesa baja y, entre los dos, con un cuidado que parecía coreografía, trasladaron la imagen hasta la entrada. La envolvieron con un lienzo blanco y luego con una manta para protegerla del polvo del camino. Daniel sentía un peso distinto al cargarla, no por el cedro, sino por lo que representaba. Era como llevar un corazón latiendo entre las manos. Afuera, el aire fresco de la mañana les golpeó el rostro y el sol, apenas asomando, les pintó la piel con un dorado tímido. El trayecto a la capilla del pueblo era corto,
Pero ese día cada paso se sentía más largo. La gente, al verlos pasar, salía a la puerta. Algunos saludaban con la mano, otros se persignaban, otros simplemente observaban en silencio, como si entendieran que algo especial se estaba moviendo por la calle. Doña Lupita, la vecina de los tamales, salió con un ramo de flores y lo entregó a Daniel sin decir nada. Él lo acomodó sobre la manta, sintiendo que cada pétalo sumaba un rezo. Cuando llegaron a la capilla, las campanas comenzaron a sonar. No era la hora habitual de misa, pero el repique, lento y solemne, anunciaba que el pueblo estaba convocado. La puerta estaba abierta y el interior, fresco y en penumbra, olía a cera y a flores frescas. El padre Ignacio esperaba en el altar, con su estola verde y una sonrisa que parecía contener una emoción profunda. Bienvenida sea, dijo al ver la imagen. Y benditos los que la traen. Entre todos, retiraron las mantas y el lienzo. Al descubrir la Virgen, un murmullo recorrió la nave, un suspiro colectivo, como el de alguien que ve a un ser querido después de mucho tiempo. Daniel, que hasta entonces se había mantenido ocupado en el traslado, sintió un nudo en la garganta al ver las reacciones. Había rostros iluminados por una alegría tranquila, otros con lágrimas abiertas, otros que simplemente cerraban los ojos como si el contacto fuera interno. El padre Ignacio se acercó, colocó las manos sobre la cabeza de la imagen y comenzó una oración. Su voz, grave y pausada, llenó la capilla con palabras que parecían tejer un manto invisible sobre todos. Daniel no entendía cada frase, pero el tono le llegaba como una caricia. Mientras tanto, don Mateo estaba de pie junto al altar, con las manos cruzadas al frente y la cabeza ligeramente inclinada. No miraba a la gente ni buscaba reconocimiento, miraba a la Virgen como quien mira un trabajo terminado y, a la vez, un comienzo nuevo. La colocaron en un pedestal al lado izquierdo del altar mayor, en un lugar donde la luz que entraba por un ventanal alto caía directa por las mañanas. El ramo de flores de doña Lupita quedó a sus pies, junto con otras ofrendas improvisadas, velas, medallitas, pequeños papeles doblados con intenciones escritas. Fue entonces cuando ocurrió algo que, si lo cuentas, algunos dirán que es coincidencia. Una mujer del pueblo, de mediana edad, conocida por todos porque llevaba meses caminando con dificultad debido a un dolor persistente en la cadera, se acercó con evidente esfuerzo. Apoyó una mano en el pedestal y la otra sobre el manto tallado. Cerró los ojos, murmuró algo que nadie alcanzó a oír, y se quedó quieta unos segundos. Cuando volvió a moverse, lo hizo sin la rigidez que la había acompañado durante tanto tiempo. Dio 2 pasos hacia atrás, sorprendida, y luego otros 2 más, casi incrédula. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No me duele, dijo, con la voz quebrada. No me duele nada. El murmullo creció. Algunas personas comenzaron a llorar, otras, a persignarse con fervor renovado. El padre Ignacio levantó las manos, pidiendo calma, y pronunció unas palabras que Daniel recordaría mucho tiempo. A veces, los milagros no hacen ruido, pero cuando llegan, se quedan. Daniel miró a su abuelo. Don Mateo tenía los ojos húmedos, pero su expresión era de paz, no de sorpresa. Le hizo un gesto con la cabeza, como diciendo, ¿ves? El muchacho sintió que todo lo que habían vivido en el taller, cada viruta barrida, cada corte, cada silencio compartido, había llevado a ese momento. Y, por primera vez, entendió que no se trataba solo de salvar una tradición, se trataba de que esa tradición siguiera salvando personas. Después de la bendición final, la gente se fue acercando de a poco para tocar la imagen o dejar algo a sus pies. Daniel permaneció cerca, ayudando a acomodar ofrendas y a guiar a quienes querían verla de cerca. Cada agradecimiento que escuchaba, cada historia breve que alguien compartía, iba tallando en su interior un compromiso más fuerte que cualquier promesa verbal. Cuando la última persona salió y la capilla quedó en silencio, el padre Ignacio se acercó a ellos. Hoy han traído más que una imagen, dijo. Han traído esperanza. Y eso, muchachos, vale más que el oro. Salieron al aire fresco de la tarde, con las campanas aún resonando en el recuerdo. Daniel miró hacia la calle por la que habían llegado y sintió que no era el mismo camino. Don Mateo, a su lado, caminaba despacio, con ese paso de quien sabe que lo importante no es la velocidad, sino la dirección. Y tú, que sigues escuchando, podrías sentirlo también, que algo en ese pueblo se había encendido, no con un estallido, sino con la llama firme que promete quedarse. La tarde después de la entrega se estiró como un suspiro largo, de esos que uno no quiere soltar del todo para que el momento dure un poco más. El sol empezaba a inclinarse y pintaba las calles del pueblo con un dorado tibio que parecía agradecer lo vivido en la capilla. Daniel y don Mateo regresaban caminando despacio, no porque el camino fuera largo, sino porque el cuerpo, después de una jornada así,
necesita tiempo para acomodar lo que ha visto y lo que ha sentido. Entre ellos no había prisa por hablar, cada uno llevaba sus pensamientos como quien carga algo frágil y valioso. El silencio no era incómodo, sino un puente invisible que los mantenía unidos. Al llegar a la casa, Daniel entró primero al taller casi por instinto. El lugar estaba ordenado, como si supiera que, al menos por unos días, no recibiría el golpeteo de la gubia. El banco de trabajo, limpio y sin la Virgen sobre él, parecía más grande. Las herramientas descansaban alineadas, y en el aire quedaba el aroma persistente de la madera, mezclado con el eco de tantas horas de trabajo y oración. Daniel pasó la mano por la mesa y sintió que estaba tocando no solo madera, sino una historia que ya era suya. Don Mateo lo observaba desde la puerta, sin interrumpir, con esa media sonrisa que mezcla orgullo y alivio. ¿Y ahora qué, abuelo?, preguntó Daniel, sin apartar la vista de la superficie pulida. Ahora, dijo don Mateo, entrando y apoyándose en el banco, ahora empieza lo más difícil. No es hacer otra imagen, es sostener lo que has aprendido. El oficio no es solo tallar madera, es tallarte a ti mismo todos los días. Daniel asintió, y esas palabras se le quedaron grabadas con más peso que cualquier instrucción técnica. Afuera, el viento movía las ramas del naranjo, dejando caer alguna hoja que, al tocar el suelo, parecía hacerlo en cámara lenta. El joven se sentó en el banco y miró la gubia que había usado los últimos días. La tomó, la sostuvo con las dos manos y se dio cuenta de que ya no le pesaba igual. Antes la veía como una herramienta ajena, ahora la sentía como una extensión natural de sus dedos. Don Mateo caminó hasta el estante alto y sacó una caja de madera clara, pequeña, cerrada con una cinta. La colocó frente a Daniel sin decir nada. El muchacho la miró, algo confundido, y luego levantó la tapa. Dentro, envuelta en un paño blanco, había una gubia distinta, más pequeña, con el mango claro y unas iniciales grabadas a mano. DRM. Daniel acarició las letras con la yema del pulgar, sin saber qué decir. Es tuya, dijo el abuelo. No porque ya sepas todo, sino porque ya empezaste. Esa gubia la hice yo con madera de mezquite, para que dure. No está para guardarla en una vitrina, está para que la uses hasta gastarla, y luego la repares, y sigas. Así es este oficio, uno no termina, se continúa. Daniel tragó saliva. Sintió un calor en el pecho que no venía del clima. Apretó la gubia en su mano y asintió, sin prometer nada con palabras, pero prometiéndolo todo con la mirada. Don Mateo, que entendía esos silencios, se acomodó en el banco de al lado y comenzó a hablar, no como maestro, sino como hombre que sabe que es tiempo de soltar. Cuando yo tenía tu edad, tu bisabuelo me dijo algo que no entendí hasta muchos años después. No trabajes para que digan que eres bueno, trabaja para que lo que hagas sirva para algo bueno. Las imágenes que tallamos no son trofeos, son compañeros para gente que necesita hablar con alguien que no la juzgue. Y eso es lo que ahora te toca cuidar. La conversación se extendió mientras afuera caía la tarde. Daniel escuchaba historias que nunca había oído, de imágenes que viajaron a otros pueblos para procesiones, de encargos que llegaron en momentos de crisis y que ayudaron a levantar a comunidades enteras, de milagros discretos que nunca salieron en los periódicos, pero que se quedaron en la memoria de quienes los vivieron. Cada relato era como una chispa que encendía algo en su interior, confirmándole que lo que había empezado no era un pasatiempo de vacaciones, sino un camino largo, con sus pruebas y recompensas. Cuando la noche se instaló del todo, don Mateo se levantó, encendió la lámpara pequeña y señaló un rincón del taller. Allí había un tronco de cedro, sin cortar, esperando su turno. Ese es tu primer reto, dijo. No tienes que terminarlo pronto, ni siquiera empezarlo mañana. Pero quiero que, cuando lo toques por primera vez, sea porque sabes que quieres sacar de ahí. La madera, como la vida, no te da todo de golpe, te da lo que le pides con respeto. Daniel se acercó al tronco y pasó la mano por la superficie rugosa. Sintió el aroma intenso del cedro crudo, la textura que todavía no había sido tocada por herramienta alguna. Era como mirar un lienzo en blanco, pero con una historia ya escrita adentro, esperando que alguien la descubriera. Se apartó un paso y lo miró como quien mira un desafío que acepta sin miedo. Antes de cerrar el taller por la noche, don Mateo tomó un cuaderno nuevo, de tapas duras, y se lo entregó. Aquí vas a dibujar, anotar, equivocarte y volver a empezar. El trabajo empieza mucho antes de tocar la madera. Todo lo que quieras tallar, primero tienes que verlo aquí, dijo, señalando la cabeza, y aquí, añadió, tocándose el corazón. Si no está en estos dos lugares, no lo busques en la gubia. Daniel lo sostuvo, sintiendo que aquel cuaderno era más que papel y cartón, era la prueba de que alguien creía en él.
Guardó la gubia y el cuaderno juntos, como quien guarda dos llaves para la misma puerta. Apagaron la luz y salieron del taller. La noche, fresca y tranquila, los envolvió con el sonido lejano de grillos y el parpadeo de unas pocas estrellas visibles entre las nubes. Mientras caminaban hacia la casa, Daniel miró a su abuelo y dijo algo que no había planeado. Gracias por no rendirte, abuelo. Si lo hubieras hecho, yo no estaría aquí. Don Mateo sonrió, sin detener el paso. Uno no se rinde cuando lo que lleva en las manos no es suyo, sino de quienes vendrán después. Esa noche, antes de dormir, Daniel dejó la gubia sobre la mesita junto a su cama. No como adorno, sino como recordatorio de que, desde ese día, llevaba en sus manos no solo una herramienta, sino una responsabilidad. Y tú, que has seguido cada paso, podrías sentirlo también, que en ese momento no solo cambiaba un oficio de dueño, sino que se encendía un fuego nuevo, uno que, si se cuida, será capaz de iluminar muchos más inviernos de los que cualquiera podría contar. Pasaron los días y el pueblo volvió a su ritmo habitual, pero algo había cambiado. No era un cambio que se midiera en números ni en anuncios, era más sutil. La capilla recibía más visitas, la gente dejaba flores frescas sin que nadie se lo pidiera, y cada vez que las campanas sonaban, más personas se acercaban, no por costumbre, sino por deseo. La Virgen de la Salud, con su manto completo, se había convertido en una presencia viva. Daniel, cada vez que podía, pasaba por la capilla, no para mirar su trabajo, porque nunca la sintió suya, sino para recordar lo que había aprendido en aquel taller donde todo empezó. Un jueves por la tarde, mientras estaba sentado en el banco lateral, vio entrar a una mujer joven con un niño pequeño en brazos. Ella tenía el rostro cansado, y el niño, envuelto en una manta azul, dormía inquieto. La mujer se acercó al altar, dejó un pequeño rosario a los pies de la Virgen y se quedó de pie, con los ojos cerrados. Daniel no sabía su historia, pero sí podía ver cómo los hombros de la mujer se aflojaban poco a poco, como si hubiera depositado allí un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. El niño, sin despertarse, dejó de moverse y respiró hondo, sereno. Daniel sintió un nudo en la garganta y recordó las palabras de don Mateo: las imágenes no son trofeos, son compañeros. Al salir de la capilla, tomó el camino hacia el taller. Encontró a don Mateo sentado en su banco, afilando una gubia con movimientos lentos y seguros. No hacía falta decir mucho, la escena era, por sí misma, una lección. Daniel se sentó frente a él, sacó su cuaderno y comenzó a dibujar. No tenía un proyecto en mente, solo dejaba que la mano trazara líneas como quien escribe una carta sin destinatario fijo. El abuelo lo observó de reojo y sonrió. ¿Ya sabes qué quieres tallar en el tronco?, preguntó, rompiendo el silencio con suavidad. Creo que sí, respondió Daniel, levantando la vista. No será algo grande, pero quiero que tenga algo de lo que vivimos aquí. Entonces ya tienes lo más importante, dijo don Mateo, la intención. La tarde cayó lentamente, y en ese espacio entre luz y sombra, Daniel comprendió que su camino no sería una copia del de su abuelo. Tendría sus propias piezas, sus propios errores y, tal vez, sus propios milagros. Pero lo esencial sería lo mismo: trabajar con las manos y el corazón alineados, sin prisa, escuchando la madera y escuchándose a sí mismo. Semanas después, en la fiesta patronal, Daniel y don Mateo caminaron juntos hacia la capilla para ver la procesión. La Virgen, llevada en andas por 4 hombres, recorría las calles adornadas con flores y papel picado. La música de la banda se mezclaba con el murmullo de oraciones y el canto de las mujeres que acompañaban. El olor a incienso llenaba el aire, y las campanas repicaban como si quisieran grabar ese día en la memoria de todos. Daniel, entre la multitud, sintió que estaba viendo algo más que una tradición. Estaba presenciando la continuidad de un hilo que, de no haberse cuidado, se habría roto. Don Mateo, apoyado en su bastón, se inclinó hacia él. Mira bien, mijo. Esto que ves no lo hace uno solo. Es trabajo de muchas manos, algunas que ya no están y otras que apenas empiezan. Ahora tú eres parte de esas manos. Daniel tragó saliva, asintiendo. Entendió que, aunque su abuelo siguiera a su lado, ya había comenzado el relevo. Y no era un traspaso triste, sino una entrega alegre, como la de un corredor que pasa la antorcha sabiendo que la carrera seguirá. Aquella noche, ya de regreso en el taller, don Mateo tomó un trozo de madera pequeño y lo puso en manos de Daniel. Guárdalo, dijo. No es para tallarlo todavía. Es para que te acuerdes de que todo empieza así, un trozo de madera que, con paciencia y fe, se convierte en algo que puede acompañar a alguien en sus momentos más oscuros. Daniel lo sostuvo un momento y luego lo guardó en su caja, junto a la gubia que le había entregado semanas atrás.
Se dio cuenta de que esos objetos, simples a los ojos de cualquiera, eran sus anclas, recordatorios físicos de lo invisible, del trabajo silencioso y del poder de las cosas hechas con amor. Y así, bajo la luz suave de la lámpara del taller, con las herramientas descansando y el aroma de la madera impregnando el aire, Daniel entendió la verdadera lección. No se trataba solo de conservar una tradición, sino de vivirla, de permitir que lo que había recibido siguiera transformando su manera de mirar, de trabajar y de estar en el mundo. Porque cuando la fe encuentra un corazón dispuesto, ni el tiempo, ni la distancia, ni la indiferencia pueden apagar la llama de lo que merece ser guardado. Y esa llama, ahora, ardía también en las manos jóvenes de un aprendiz que había llegado a ese taller con desgano, y se iba de él con un compromiso grabado en lo más hondo. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué tradición de tu familia quisieras mantener viva. Suscríbete a Senderos de Luz y comparte este video para que más personas sientan el poder de la fe, la herencia y los milagros que aún nos rodean. Porque nunca sabemos cuándo un gesto, un oficio o una simple pieza de madera pueden cambiar una vida para siempre.